Bueno, después de ese pequeño problema técnico de memoria, vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Nos habíamos quedado en que en este nuevo enfoque, ¿verdad? En la tercera era del conocimiento y la información, había aparecido ya un nuevo enfoque que es la administración de personas, dejando de ser estas, decíamos, simples recursos humanos productivos, sino que ya se consideraba a las personas como seres con inteligencia, con habilidades capaces de tomar decisiones y de tener protagonismo dentro de las empresas. Entonces, este nuevo enfoque se basa en la administración de personas, o no solo en la administración de personas, sino que en la administración con personas. Es decir, este cambio, aparente cambio de palabras, tiene en el fondo eso que les decía, que es darles protagonismo al recurso humano en la conducción de las empresas. Vamos a ver una lámina muy interesante donde se sintetiza de manera eh, precisa todos todos estos enfoques que estamos viendo. Veamos qué dice la siguiente lámina. Tenemos esta gráfica, como les decía, es una matriz de doble entrada, donde hay varias columnas y varias filas. Tenemos en la columna de la izquierda los periodos, luego la definición de las eras en cada momento, ¿verdad? Y cómo cada una de ellas se va aplicando según el concepto que se tenga. Por ejemplo, tenemos aquí en el periodo de 1900 a 1950 la estructura de organización predominante. ¿Cuál era esa estructura predominante? Era la estructura funcional, burocrática, centralizada, piramidal e inflexible, es decir, rígida, ¿verdad? Acordémonos de las visiones que tenía sobre todo Taylor, ¿verdad? Que reducía de manera mecánica las capacidades de las personas y casi las consideraba igual que las máquinas, ¿verdad? Entonces, luego tenemos esta misma estructura predominante del 50 al 90 del siglo pasado, que era una estructura matricial, que decíamos que resulta como respuesta a los cambios que se venían dando ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se hace énfasis en la departamentalización de las empresas, de manera que esto podría facilitar los procesos en la fabricación de productos y bienes, ¿verdad? Así como de servicios, como respuesta a esos cambios que se habían iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos en la época actual, en la era de la información o del conocimiento, ¿verdad? Que esta estructura organizacional es fluida, flexible, descentralizada, mantiene redes de equipos internacionales, ¿verdad? Entonces ya es la globalización completa, ¿verdad? Luego, en cuanto a la cultura organizacional, ¿verdad? De la estructura pasamos a la cultura. Entonces, en la época del 900 al 50, tenemos que había una cultura de la teoría X, ¿verdad? Acuñada por este señor MacGregor, ¿verdad? Poco después vamos a hablar sobre eso. Entonces, esta teoría X parte de que los seres humanos tienen un pensamiento negativo, con un interés individualista, egoísta, ¿verdad? Centrada en los valores y las tradiciones del pasado.
Énfasis en el mantenimiento del statu quo para que nada cambie, mantener las cosas tal como están, ¿verdad? Esa era la cultura organizacional que existía en esos primeros 50 años del siglo pasado. Luego del año 50 al año 90 del siglo pasado, esa cultura era una cultura de transición, centrada en el presente, es decir, poniendo los pies sobre la tierra con cierto realismo, pero con alguna resistencia al cambio. Entonces siempre había resistencia a abandonar lo tradicional, pero también preocupados por los cambios que se estaban dando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que se llama una cultura organizacional de transición. Luego tenemos en la época actual la era del conocimiento, que surge la teoría Y, siempre acuñada por este señor MacGregor, centrada en el destino y en el futuro, ¿verdad? Ya había preocupación, proyección hacia el futuro, con énfasis en el cambio y la innovación, donde se valora el conocimiento y la creatividad de las personas. ¿Qué existía en el ambiente organizacional? En la era industrial clásica era estático, predecible, pocos cambios y además graduales. Escasos desafíos ambientales. Acordémonos que en esa época el medio ambiente no tenía la relevancia y la importancia que tiene actualmente. ¿Qué pasaba en la era del 50 al 90 del siglo pasado? Los cambios fueron más intensos y más rápidos. Era provocado por ese proceso de ampliación, de expansión de las empresas que estaba conduciendo ya a la globalización. En la era de la cuarta revolución tecnológica, que es la actual, ¿verdad? Ese ambiente organizacional, ¿verdad? Es variable, imprevisible, turbulento, cambios grandes e intensos, ¿verdad? Veamos qué más dice en la tabla. Todos tenemos en el modo de tratar a las personas. En el periodo del 900 al 50 del siglo pasado, las personas se veían como factores físicos, materiales de producción, sujetos estáticos y rígidos, con normas y reglamentos de control, ¿verdad? La disciplina era fundamental en ese periodo, en esa era. Luego, en la era del 50 al 90 del siglo pasado, el modo de tratar a las personas, el enfoque era como recurso organizacional que debe ser administrado, administrar personas. Ya hubo una variación, un cambio leve pero importante con relación a la era de la industrialización clásica. Luego pasamos a la era actual, a la era de la información. Entonces, ese modo de tratar a las personas ya se ve con un enfoque como seres humanos, proactivos, dotados de inteligencia y habilidad que deben ser desarrolladas. Finalmente tenemos la denominación. ¿Cómo se denominaba en cada una de estas eras, ¿verdad? Esta relación con los recursos humanos? En la industrialización clásica se veía como relaciones industriales, ¿verdad? Era mecánico, frío, sin considerar al ser humano con todas las cualidades que tiene. Luego, en la era del 50 al 90, ¿verdad? Ya se entra al enfoque de administración de recursos humanos. Así se denominaba. Luego, en la era actual, administración de personas o con las personas. Esa es la denominación que se le da a, a estos enfoques, ¿verdad? Toda esta tabla, esta matriz nos ayuda a hacer una interpretación más precisa y más sintética de cada una de estas eras que es importante
conocerlas. Entonces, como consecuencia de todo eso, ahora el capital intelectual que está en el cerebro de las personas está sustituyendo cada vez más al capital financiero, es decir, al dinero, como el principal recurso en la competitividad global, ¿verdad? Esta afirmación, esta tesis la hizo el señor Peter Drucker hace más de 20 años, que es una autoridad, o fue una autoridad porque ya falleció, en la rama de la administración científica. Entonces, él se adelantó en el siglo pasado, en los finales del siglo pasado, y afirmó que el capital intelectual es cada vez más importante frente al capital financiero, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora. Pero entonces se basa en que las personas con mayor capacidad, ¿verdad?, con conocimientos especializados, ahora son más importantes que el recurso financiero. Se considera que la empresa del futuro funcionará sin límite de tiempo ni de espacio, con empleados haciendo trabajos de retaguardia, ¿verdad?, desde sus casas, en conexión virtual con la empresa, sin papeleo y más cerca de los clientes. Esto ya está sucediendo, sobre todo en los países del primer mundo, pero también en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, ¿verdad? Las empresas saben que se van a producir muchos cambios y saben que es mejor estar preparados para eso que reaccionar tardíamente. Entonces, un buen administrador tiene que saber que estos cambios se están dando y se van a seguir dando cada vez con mayor velocidad y con mayor fuerza. Y lo mejor que se puede hacer es prepararse y no tomar acciones hasta que ya las cosas las tenemos enfrente, ¿verdad? Cuando ya el problema a veces es más difícil de manejar. Ya se está trabajando con nuevos modelos de gestión que implican una visión de la organización totalmente distinta de la tradicional. Es decir, vienen nuevos cambios, se están preparando ya los expertos, ¿verdad?, en la administración científica, están diseñando nuevos modelos a aplicar frente a estos cambios y a estos procesos de globalización más profunda, más intensa que se está dando en el mundo. La visión de la gestión de los recursos humanos, ¿verdad?, como personas también es nueva y su papel ya está siendo decisivo a la hora de afrontar los cambios que se están produciendo y que en el futuro serán mucho mayores. Ya en vísperas del siglo XXI apareció un nuevo modelo de empresa cuyos parámetros comienzan a dibujarse, ¿verdad? ¿Cuáles son esos parámetros? Que están condicionando el desempeño y el desarrollo de las empresas. Por ejemplo, tenemos la internacionalización, la innovación y la creatividad, adaptación a los nuevos valores sociales, competitividad, orientación al cliente y a la calidad total. En este nuevo modelo empresarial, la dimensión humana emerge con claridad para situarse en el mismo centro estratégico para conducir, orientar, dirigir la travesía, es decir, el camino con renovados modelos de gestión, ¿verdad? Es decir, en esto hay que estar siempre vigentes, activos. Se está tratando de pasar de lo viejo a lo nuevo, del ayer al mañana y sin dejar de estar asentados en el presente. Es decir, ser realistas y mantener siempre los pies sobre la tierra. De esa manera se puede construir con más seguridad el futuro, ¿verdad? Y cumpliendo con aquello que dice que el futuro en gran medida es la construcción del presente.
de manera correcta. Para la construcción del futuro, muchos de los viejos moldes están invalidados desde hace un buen tiempo, porque son obsoletos, ya no funcionan, ya no se adaptan a las nuevas condiciones, a las nuevas realidades, en los que ha predominado el énfasis por la reducción de los recursos humanos, ¿verdad? La robótica. Entonces, siempre esa tendencia a reducir costos, reduciendo personal. Entonces, eso de la robótica, pues no es tan nuevo. Ya viene desde hace bastantes años, donde las empresas tienen procesos ya bien automatizados, robotizados, ¿verdad? Donde obligadamente, pues, una máquina sustituye a una buena cantidad de personas, de trabajadores, ¿verdad? Eso es así y no lo podemos evitar. El desarrollo tecnológico tiene ese efecto negativo, podríamos decir, ¿verdad? Y así fue cuando se dio la conocida revolución industrial en el siglo XVIII. Entonces ahora ya no se trata tanto de reducir, sino de cómo gestionar los recursos humanos. Pero para esta gestión se necesita la búsqueda de nuevos modelos administrativos, ¿verdad? Para que dé resultados y sea efectiva. Entonces, en esta búsqueda constante, permanente, en que se encuentran las empresas, hay que entender una cosa, que esto no es tarea de un departamento o de una persona, esto es tarea de todo, de toda la institución, de toda la organización, ¿verdad? Entonces todos deben de involucrarse, ¿verdad? Desde las altas autoridades hasta el personal operativo. Entonces, en esta búsqueda se dice que en la búsqueda de los modelos, todos son encargados de personal, ¿verdad? Sobre todo los directivos, los altos ejecutivos. El cambio deberá ser liderado por los directivos de la empresa y serán ellos los primeros implicados, los que deben de estar al frente, en la primera línea. Sin un apoyo comprometido de la dirección o de la alta dirección, cualquier intento de cambio en la gestión del recurso humano estará condenado al fracaso. De este modo, la gestión de recursos humanos se deberá plantear con un enfoque integrado en la gestión general de la empresa, ¿verdad? Ver la empresa como todo un sistema compuesto de partes. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que todo lo anterior, todos estos parámetros que hemos puntualizado, tienen una importancia y una dimensión estratégica, es decir, de vida o muerte para las empresas. Si no lo hacemos con estos parámetros, orientados con estos parámetros, pues las consecuencias van a ser graves para las empresas. De ahí que esto es de dimensión estratégica. Algunos enfoques de gestión de recursos humanos. Veamos. Hay un enfoque de la gestión parcial o diferenciadora. Es un enfoque conservador que predominó durante mucho tiempo dentro de las empresas. Y en algunas aún todavía persiste, ¿verdad? Entonces este enfoque está centrado en los aspectos concretos de la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, en administración, formación, selección, inducción. Es decir, lo tradicional. Afecta más a la plantilla que a la gerencia. Es decir, se ve, los efectos van orientados más hacia el personal
de planilla, ¿verdad? Entonces, que a la gerencia. Entonces, la gerencia queda un poco distanciada en este enfoque de gestión parcial. Trata de actuar ante problemas concretos, ¿verdad? Es decir, no se anticipa a los problemas, ¿verdad? No es preventiva, sino que es reactiva. Entonces, a los que no se le encuentra una solución desde los enfoques más tradicionales, es decir, va actuando según las circunstancias, no se anticipa a los problemas. Entonces, no existe un compromiso claro desde la gerencia. Se contrata a un responsable de recursos humanos para ver qué puede hacer, es decir, los ejecutivos o altos ejecutivos de las empresas no asumen su papel, su responsabilidad. Entonces lo que hacen es contratar a alguien de afuera para que les venga a sacar del problema. ¿Verdad? Entonces, hay especialistas en eso, consultores, ¿verdad?, que se dedican a eso. Entonces, esa es una manera de enfrentar el problema que no es la mejor, por cierto. Pero este es el enfoque parcial de esta visión. Ahora tenemos un enfoque de la gestión integrada o total. La gestión de recursos humanos está integrada en la gestión general de la empresa, es decir, no se le deja esto a un individuo, a una persona, a un departamento, sino que es parte, como decíamos, estratégica. Toda la empresa debe estar involucrada en este proceso de gestión de personal, como parte de las actividades de toda la institución. Entonces, este es un enfoque de la gestión integrada que es proactiva y planificada. Y cuando se planifica, uno se anticipa a los problemas. Existe un compromiso por parte de la dirección. Todos los directivos son recursos humanos y además son gestores de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, estamos dándole cumplimiento al enfoque que establece esta gestión integrada o total, donde todo el personal, ¿verdad?, sobre todo los directivos, son gestores de recursos humanos. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de administración de recursos humanos. Esta es una gestión descentralizada, ¿verdad?, contraria a la anterior, donde los responsables de recursos humanos adoptan un papel facilitador y moderador con independencia. De esta manera, lo que vendrá, el resultado será un cambio de paradigma, es decir, de modelo, que los máximos responsables deberán estar dispuestos a conocer, aceptar y a asumir. Es decir, este es el planteamiento teórico que se hace para que los altos ejecutivos, los directivos de una empresa, lo asuman, ¿verdad?, lo acepten, lo conozcan. Entonces, vamos a finalizar aquí este temita para continuarlo en la próxima clase y vamos a dejar la siguiente tarea a presentar en 48 horas. Vamos a desarrollar un cuestionario de repaso para la clase que corresponde para este día. Tenemos ahí la primera pregunta del cuestionario. ¿Qué caracterizó a la era de la industrialización clásica? 2. Explicar cuándo y por qué surge la estructura matricial. ¿Verdad? Es decir, van dos preguntas en una. 3. Explicar cuál fue el nuevo enfoque que surgió en la era del conocimiento. 4. Según la tabla o la matriz de doble entrada que acabamos de ver, ¿verdad?, la teoría X consiste en qué y la teoría Y consiste en tal.
argumento, ¿verdad? Entonces hay que explicar eso. Entonces es de investigar en qué consiste cada una de esas dos teorías. ¿Qué es la gestión parcial o diferenciadora? Lo acabamos de ver. Luego tenemos qué es la gestión integrada o total. Es importante saber, conocer en qué consisten estas dos gestiones. Entonces aquí se pide, estimados alumnos, desarrollar las respuestas de manera clara y extendida, es decir, amplia, sin limitarse, no ser muy breves, ¿verdad? Sino que esto, como parte del aprendizaje de ustedes, tienen que aprender a hacer análisis y a explicar la interpretación que ustedes hacen de cada uno de los temas, y para eso deben de usar el espacio que necesiten, ¿verdad? No limitarse a unas cuantas líneas. Entonces, como siempre, el trabajo solo tendrá la carátula y el cuestionario contestado. Y tengan muy en cuenta cómo escriben las palabras correctamente y cómo redactan el documento o la respuesta, ¿verdad? Es decir, se calificará gramática y redacción. Así es que espero que respondan para que este trabajito eh, tenga una buena calificación que les va a servir a ustedes para su próximo parcial. Muchas gracias.